Cuando algunos padres me vienen a ver para dar clases de natación a sus niños, la primera pregunta es, ¿cuántas clases para que mi hijo sepa nadar? Una pregunta sumamente difícil porque depende en gran parte de la relación del niño con el agua, de su inversión personal y de sus capacidades cognitivas y motrices para desarrollarse. Para los padres, las clases de natación son una inversión, con lo cual esperan obtener resultados rápidos, lo que puedo entender. Ahora, cuando se trata de clases para bebés y niños menores de 2 años, esa pregunta me choca. Los papás están pidiendo que sus hijos sepan ejecutar movimientos complejos dentro de un medio acuático, sin apoyos sólidos, cuando la mayoría no sabe caminar o correr 10 metros sin caerse. Las actividades acuáticas para niños menores de 2 años son actividades para estimular el desarrollo. Aquí, la palabra importante es estimulación, y se debe olvidar de hablar de aprender o enseñar. Se trata de incentivar el desarrollo de las capacidades cognitivas, motrices y biológicas, aguantar la respiración, flotar, nadar, para que éstas estallen cuando el niño esté listo. Es una actividad de despertar para favorecer su desarrollo, su bienestar y su autonomía. Hoy les propongo ver de qué se trata la actividad acuática para bebé, cuáles son los beneficios, cuáles son los objetivos y por qué es una actividad familiar a largo plazo. Veremos que hay una gran diferencia entre aprender a hacer y simplemente hacer. Aprovecharemos también para destruir unos clichés y ideas falsas. Como siempre, dejo en descripción las fuentes de todos los estudios que me sirvieron para hacer ese video, para que vayan a echar un vistazo si quieren profundizar el tema. Empezamos por el comienzo. ¿Qué es un bebé? Según el diccionario, un bebé es simplemente un niño recién nacido o de muy corta edad. Así, la palabra bebé categoriza la primera parte de una vida humana. Cuando el piloto de papá aterriza estrellándose en la pista de mamá, el óvulo monocelular establece su nido en el útero para quedarse 9 meses. Durante ese periodo, el óvulo se divide para entrar en su fase pluricelular, mejor llamada fase del embrión, y cada célula será el núcleo para desarrollar cada parte del cuerpo humano. Pasando las semanas, se forman las diferentes partes del cuerpo: brazos, piernas, cabeza, los órganos, la piel, el cerebro, los pulmones. El corazón empieza a latir a la semana 10 y 2 semanas después el embrión entra en su fase feto. Al interior del útero se pega la placenta. Este órgano se llena de líquido amniótico que aporta todos los nutrientes y el oxígeno necesario para la vida del feto. Ahora voy a echar a la basura la idea que el futuro bebé es una criatura acuática porque vive rodeado de líquido y que por eso es un nadador natural. Por favor, arranquen de las personas que les cuentan esas tonterías. ¿Están listos? El feto está ligado a la placenta por el cordón umbilical, y es a través de este cordón que recibe el oxígeno y los nutrientes. El feto no tiene branquias como los peces para aspirar las moléculas del oxígeno presente en el agua. De hecho, el feto se parece mucho más a esto que a esto. ¿Quieren otro argumento? El feto desarrolla pulmones y los peces no. Además, justo antes de nacer, las alvéolas, que son las miles de bolsitas dentro del pulmón que reciben y transforman el oxígeno, esas alvéolas cubren su interior de una membrana sólida que permite guardar su posición firme e impide su caída al contacto de la gravedad al final del parto. El feto crece para ser una criatura terrestre y en ningún momento pasa por una fase anfibia como los peces. El bebé humano tiene la particularidad de ser completamente dependiente de sus progenitores para sobrevivir durante años, aunque en el mundo animal, los recién nacidos necesitan unas semanas o unos meses para adquirir una cierta autonomía. El bebé no puede comer, tomar agua o moverse por sí solo, por ejemplo, y esa total dependencia va más allá de las simples necesidades primarias de comida y agua. Para asegurar su sobrevivencia, el bebé necesita sobre todo sentirse amado, de tener cariño y atención de parte de sus padres. El bebé necesita sentirse seguro y sobre todo ser estimulado. Si no tiene esas 3 cosas, amor, seguridad, estimulación, el bebé se muere. ¿No me creen? Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos nazis querían hacer experimentos con recién nacidos judíos en Polonia.
Solo se preocuparon de sus necesidades biológicas, comida, agua, higiene, cambiar pañales, sin darles ninguna otra atención. Todos los bebés murieron en unas semanas. Ningún científico entendía lo que había pasado, porque todos los bebés eran sanos, sin enfermedades y recibían comida y agua suficiente. Solo les faltaba amor. Hasta los años 60-70 y el inicio de la neurociencia, que es el estudio del funcionamiento del cerebro, el bebé era considerado como una simple máquina de pipí y de caca, solo capaz de hacer ruido extraño con su boca. Nada más. Durante este periodo, la visión tan simplista del bebé empieza a cambiar. El psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget destaca varias plantas del desarrollo de la inteligencia del niño y llama periodo de inteligencia sensorimotriz el periodo que va de 0 a 2 años de vida. Para Piaget, el bebé tiene una inteligencia práctica basada en sus sensaciones y motricidad. No tiene ninguna reflexión lógica de causa-consecuencia, no anticipa nada. El bebé reacciona al momento y solo por el momento. El bebé no aprende, el bebé mimetiza lo que sus sensaciones recepcionan. Las investigaciones de Piaget están reconocidas y validadas hasta el día de hoy y es la base de las investigaciones en psicología del desarrollo infantil. Hasta las neurociencias le dan razón a la base del razonamiento de Piaget. Así que si se topan un día con un profesor diciendo que le va a enseñar algo a su bebé y que no necesita de su presencia, deben huir lejos de esta persona. Sobre todo si son personas que hablan de autorrescate. Vamos a ser claro al tiro. Su bebé es una máquina de sobrevivencia. Porque ¿qué es la sobrevivencia? Sino la capacidad de resistencia física y de adaptabilidad a su entorno. Y cuando vemos a un bebé tenemos tendencia a ver una criatura chica, indefensa y muy frágil. Y si usted piensa eso, está muy lejos de la realidad. Hasta los bebés son más resistentes que los adultos en ciertos puntos. Por ejemplo, en términos de termorregulación. El cuerpo del bebé tiene un porcentaje de grasa parda importante, más importante que los adultos. Y esa grasa le da la capacidad de generar calor para luchar contra el frío del agua y así guardar una temperatura interna óptima para su funcionamiento. Deben tener cuidado igual, porque el bebé pierde 1 grado de temperatura interna cada 10 minutos si el agua está a menos de 30 grados. Por eso las actividades para bebé duran 30 minutos y deben ser en agua temperada de 32 grados o más. El tamaño de su cerebro dobla de 0 a 2 años y pasa de 2.500 conexiones sinápticas a más de 15.000. El sinapsis es una rama saliendo del neurona y que permite el traspaso de información entre neuronas. Es el periodo del desarrollo cuando el ser humano está más receptivo a las nuevas experiencias, muchísimo más que cualquier otro periodo de la vida. El autor Azemar, en 1982, habla del papel fundamental del entorno social y ambiental en la organización sináptica de los centros nerviosos superiores. Después de nacer, observamos una proliferación dendrítica en el cerebro que multiplica los contactos sinapsis entre neuronas. Los dendritas son extensiones ramificadas de las neuronas, lo cual busca conectarse a un sinapsis. Son como los raíces de un árbol, que se expanden en todas partes para alcanzar un máximo de conexiones con la vida. A los 6 meses, el número de contactos sinápticos del bebé es el doble que el del adulto. Después se estabiliza a 1 año y empiezan a disminuir para alcanzar un número idéntico al adulto alrededor de los 10 años. El cerebro destruye los contactos dendríticos que no fueron activados. Hablamos de estabilización selectiva de los sinapsis. ¿Cómo funciona? En realidad es muy simple. Deben imaginarse que el cerebro del bebé es una esponja virgen, absorbiendo todos los líquidos que toca. Está en fase de desarrollo acelerado. Todo es nuevo y absorbe todas las informaciones que puede para construirse. Cuando la esponja está llena, bota el excedente de agua que no le sirve. Las experiencias del bebé sirven como comida a su cerebro. Las estimulaciones externas son organizadoras de las estructuras nerviosas. Para algunos autores, esas estructuras nerviosas que organizan los mecanismos perceptivo-motores, es decir, cognición y movimiento, se desarrollan gracias a las estimulaciones del entorno. Para otros, ese entorno es solo la ocasión de su manifestación.
pero todos reconocen que esos mecanismos son funcionales antes de nacer. Parece entonces que existe una variedad de periodos críticos del niño. Cuando empieza a caminar y a hablar, cuando reconoce los colores, las cifras, que explica que integra algunos aprendizajes con facilidad y de manera irreversible. Pasando ese periodo, el aprendizaje se vuelve más lento y a veces imposible. Por esta razón es importante estimular al bebé con varias actividades, pero con límites. Hay que encontrar un equilibrio. Sobrecargarlo puede bloquear su desarrollo. Acontece algo similar al burnout adulto, y el bebé ahí va a rechazar cualquier tipo de aprendizaje. Pero no se preocupen, mis amables padres. Las estimulaciones a través de varias actividades son recomendadas, pero no obligatorias para el buen desarrollo de su bebé. Su bebé se autoestimula mimetizando sus propias acciones, y por esa razón ustedes deben actuar con su bebé y no dejarlo frente a la televisión todo el día. Será un adulto apto a enfrentar la vida en sociedad, sin necesidad de haber obtenido un trofeo de equitación o haber obtenido su bautizo de buceo a los 6 meses. Encontrar un equilibrio es primordial. En 1985, los pedagogos Amiel Tisson y Grenier destacan que el bebé es capaz de realizar un inicio de su motricidad ulterior, es decir, caminar, si uno lo mantiene por la nuca. Gracias a este soporte, el bebé se libera del peso de su cabeza. Lo llaman la motricidad liberada. Al saber que la nuca es una de las partes más sólidas del cuerpo del bebé. Retomando las investigaciones de Amiel y Grenier, otros pediatras empiezan a sumergir a unos bebés de menos de 3 meses hasta los hombros y observan movimientos de las piernas parecidas a la marcha. El efecto de gravedad del agua, favoreciendo el mantenimiento de la cabeza, permite al bebé ejercer una motricidad más libre y balanceada que al aire libre, y así anticipar su desarrollo motor. Además, la presión del agua aumenta el esfuerzo que debe hacer el bebé para moverse. En consecuencia, sus fibras musculares se fortalecen y su masa muscular aumenta ligeramente. Y si se vuelve fácil moverse con la presión del agua, lo será aún más al aire libre sin presión añadida. Las interacciones con el entorno favorecen la maduración de las habilidades del bebé y aumenta sus posibilidades de control de este mismo entorno. Las grandes funciones motrices que llevan al bebé a su autonomía maduran entre los 12 y 18 meses. En ese instante el bebé empieza a caminar y termina de ser un bebé para volverse un niño. Su mundo ya no se limita a sus padres, sino que se vuelve infinito. Ya no tiene límites y busca explorar ese infinito misterioso y llamativo. Al trabajar las funciones motrices se desarrolla en paralelo la memoria. Y el ser humano tiene dos tipos de memoria. Primero, la memoria declarativa, que es recordar los nombres o las personas. Es una memoria rápida, flexible, pero también inestable y puede fallar. Segundo, la memoria no declarativa, que es la integración inconsciente del aprendizaje. Es lenta, a largo plazo, pero muy robusta y no falla casi nunca. Las actividades para bebés se enfocan más en el desarrollo de la memoria no declarativa. Esta memoria a largo plazo permite recordar acciones complejas como nadar. Se mejora bastante más durante el segundo año para adquirir una capacidad cercana a la del adulto alrededor de los 3 años. Es una razón por la cual las clases técnicas de natación inician a partir de los 3 años. Antes, el niño no tiene las capacidades mnésicas, son de la memoria, para recordar cómo desplazarse en el agua. Por supuesto, hay excepciones y algunos adquieren esta capacidad antes de los 3 años, pero son realmente muy pocos. Dentro del agua, el bebé es sumiso al principio de Arquímedes. Ese principio nos dice: un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empujo vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La densidad del cuerpo de un bebé y de un niño es inferior al peso del agua desalojado y así el empujón lo mantiene a la superficie. El bebé y el joven niño flotan naturalmente. El problema es que todavía no sacan la cabeza fuera del agua para respirar y no patalean aún para mantenerse a la superficie.
Esa coordinación y potencia motriz lo adquieren alrededor de los 2 años. Antes, no. Hablando de cabeza dentro del agua, vamos a tratar ahora el tema más delicado de las actividades acuáticas. El tema que les da terror a los padres, y es la inmersión total. Y es divertido porque cuando digo que vamos a sumergir al bebé, los ojos de los padres doblan de volumen y se aferran aún más a sus hijos. Me miran como si yo estuviera loco. Es el momento de la actividad donde hay que ser lo más precavido, pedagógico y paciente. Hay que explicar todo el proceso de la inmersión y quizás esperar unas clases si los padres no están listos para sumergir a sus bebés. Me pasó algunas veces que los padres no confiaban en mí durante la primera clase. Y es normal y sano, porque aún soy un desconocido. Bueno, ¿qué pasa durante una inmersión y por qué se puede practicar con un bebé? Una inmersión hasta el cuello hace subir una presión hidrostática al cuerpo que reduce de 10% su capacidad vital. Es decir, que el volumen de aire máximo que uno puede inhalar se reduce de 10%. El diafragma se desplaza hacia arriba, caso de la presión del agua, y modifica la elasticidad de la caja torácica. Esta presión causa también modificaciones hemodinámicas, que es la presión sanguínea en los vasos sanguíneos. El aumento del flujo de sangre hacia la parte intratorácica acciona un aumento de las pulsaciones cardíacas para bombear y expulsar ese flujo importante de sangre. Observamos un aumento de la parte superior de los pulmones, lo que aumenta la superficie de intercambios pulmonar y entonces aumenta la capacidad respiratoria. Más trabajamos ese mecanismo fisiológico y mejor control de su respiración tendrá el bebé más tarde, y así mejores capacidades respiratorias. Ahora vamos para inmersión completa. Lo voy a decir de una para no dejar duda alguna. La apnea es innata para todos. Bloquear su respiración es un reflejo nociceptivo definitivo, es decir que cada ser humano lo adquiere al nacer hasta el día de su muerte, y sirve para proteger las vías respiratorias. Lo llamamos también el cierre gláutico. La glota comprime el esófago e impide el pasaje del agua. Esta compresión puede ser voluntaria o involuntaria y automática antes de caerse al agua. Después de varias inmersiones, el bebé adquiere la capacidad de bloquear su respiración cuando siente que se va a caer al agua. Hasta es capaz de anticipar y de comprimir su esófago antes de tocar el agua. Además del cierre glótico y del aumento del volumen pulmonar, observamos también el fenómeno llamado reflejo buceo, lo cual es la asociación de la bradicardia, que es la disminución del ritmo cardíaco, y de la vasoconstricción periférica, que es la disminución de los vasos sanguíneos. El flujo sanguíneo se vuelve mucho más potente para alcanzar lo antes posible el corazón, y el corazón aumenta el impulso de su bombeo para llevar lo antes posible el oxígeno a cada parte del cuerpo. Así aumenta el periodo de sobrevivencia con ausencia de aire. En 1999, un universitario llamado Rosen sumerge varios bebés de 2 semanas unos segundos y observa una bradicardia importante, además de un periodo de 20 segundos para que vuelvan a respirar. Rosen destaca que los bebés posean un reflejo buceo y un cierre glótico muy potente para proteger sus vías respiratorias. En 2003, otro universitario llamado Rosengren sumerge 82 bebés de 2 a 12 meses en Suecia y destaca que todos poseen el reflejo buceo. Hasta el ruso Igor Chaskorsky habla de apneas de 5 minutos con niños menores de 2 años. Pero eso, por favor, les pido que no lo intenten nunca. ¿Se dan cuenta? Son puras máquinas de sobrevivencia. Como ya lo vimos, los primeros contactos con la inmersión lleva angustia y aprensión por parte de los padres. El medio acuático puede percibirse como un medio ansiogénico que conlleva sensaciones de ahogamiento, de caída y de vacío. El agua es un medio homogéneo y fluido. La ausencia de apoyos sólidos nos hace perder nuestros marcos. Hay que reinventar nuestro equilibrio y orientación. El agua da miedo. El agua se vuelve dañino. Y este miedo consciente de los padres se transmite fácilmente al bebé y al niño, con la expresión facial fija, miedo en la mirada, contracción muscular. Sin quererlo, los padres modelan el miedo de sus hijos. Los autores Arnaud y Boyer destacan en 1979 una categorización de los bebés y niños en 2 grupos: los hidrófilos, quienes aman el agua, y los hidrófobos, quienes odian el agua.
Según ellos, esta estructuración psíquica del niño resultaría de una impregnación debido al trauma del parto. Parto largo y difícil, cesárea, parto doloroso, dificultades respiratorias. Los hidrófilos nacieron de un parto normal y fácil y los hidrófobos tuvieron un parto doloroso y difícil. Cuando escuché esta teoría por primera vez, confieso que la encontré muy hueona. Era para mí una wea totalmente estúpida. Después empecé a preguntar a los padres sobre el parto de mis alumnos hidrófobos y me di cuenta que casi todos sufrieron de un parto complicado, mientras mis alumnos hidrófilos tuvieron un parto fácil y a veces instantáneo. Para los bebés y jóvenes niños, entrar al medio acuático es volver dentro del medio líquido de la placenta. Si fue una experiencia dolorosa, es normal que no van a querer vivirla de nuevo. Conocer la historia emocional de un alumno con miedo es un buen punto de partida para implementar una pedagogía adecuada para que vuelva a sentirse seguro. Es el primer paso para desarrollar su autoestima y explorar nuevos espacios. De ahí podemos hablar brevemente de la teoría del apego de Mary Ainsworth, la cual destaca dos tipos de apego, los apegos seguros y los apegos inseguros. Los niños pertenecen al apego seguro o inseguro según la reacción de los padres a las señales inconscientes que proyectan a sus hijos. Para desarrollarse, el niño necesita estar estimulado para explorar afuera de su círculo de comodidad. Debe sentir la seguridad suficiente para tener confianza en sus habilidades y irse de aventura. Si se siente inseguro, tomará miedo y elegirá quedarse en los brazos de sus padres, lo que impedirá su autonomía. El miedo acuático es un espacio en 3D que desorienta por completo los marcos y la coordinación del niño. Debe aprender de nuevo a conocerse a sí mismo, sus habilidades y sus límites. Debe pensar en su cuerpo de manera diferente. Por esas razones, el medio acuático es el espacio perfecto para incrementar su sentimiento de seguridad que lleva a desarrollar su autonomía y su autoestima. Como este sentimiento proviene de los padres, es muy importante que las actividades precoces de los bebés sean actividades familiares, para enseñar a los padres a transmitir las buenas señales y eliminar las malas. Los padres aprenden y los bebés se estimulan. Con el capítulo precedente vimos que el medio acuático es un espacio muy especial para el bebé y para el niño. Los niños vienen con los padres a la piscina. Por eso es interesante estudiar la relación con los padres para entender la conducta de los niños. Los pediatras franceses Azemar y Alex Jardel clasificaron la conducta de los padres dentro del agua en 5 categorías según sus efectos positivos a incrementar la autonomía de sus hijos. Primero tenemos los padres expectantes, que esperan antes de actuar. Aceptan de no hacer nada y sobre todo de no tener que hacer nada. Dejan a sus hijos en completa libertad de acción en su fase de exploración y observan. En segundo, los padres incitando a la acción. No hacen intervenciones directas sobre las acciones del hijo, pero son muy proactivos y no paran de incentivarlo a actuar, a tomar riesgos. Son como una hincha dando ánimo positivo sin actuar en el terreno. Dicen, vamos, o puedes hacerlo, o mira, es fácil. En tercero, los padres con intervenciones manuales. Están muy preocupados de los progresos de sus hijos. La actividad debe tener resultados rápidos. Estimulan a sus hijos sin interacción directa con el agua, pero manejan mucho a sus hijos. Son los primeros a decir que sus hijos mueren de miedo. En cuarto, los padres insensibles a las emociones de sus hijos y poco dispuestos a satisfacer sus deseos. Las actividades acuáticas son solo un soporte técnico para iniciar a sus hijos a la natación. Se reprime totalmente el juego, hay que trabajar, y el fin justifica los medios. Lo estimulan a través de recompensas como juguetes o dulces y poco cariño. Y en fin, en quinto, los padres sobreprotectores. Monopolizan la atención de sus hijos tanto que intentan tranquilizarlos. Esos padres no paran de repetir no tengas miedo, estoy aquí. Desvían la atención de sus hijos de manera consciente y incrementan una onda de ansiedad permanente. Los niños no exploran nada o poco, porque el niño no para de ser interrumpido. Según Alex Jardel, los padres de categoría 2 tienen la conducta más favorable a una buena adaptación al medio acuático y a estimular la autonomía, mientras que los padres de categoría 5 son los peores. El niño no puede aventurarse porque lo interrumpen sin parar.
siente la ansiedad de sus padres y está totalmente prohibido arriesgarse. Y defiendo por completo esta clasificación de Jardel y Azéma. A la primera lectura de las primeras líneas, tuve de inmediatos recuerdos de conducta de padres que ilustran cada una de las categorías. Es otro argumento que me permite insistir en que las actividades para bebé deben ser familiares, porque su aprendizaje y su conducta es el reflejo de la conducta de los padres. Y eso funciona igualmente con niños mayores de 3 años. Observa el comportamiento de los padres y entenderás la conducta del alumno. La actividad acuática precoz para bebé es una actividad familiar con papá y mamá. El bebé es un alumno activo equipado de habilidades innatas que le permite sacar provecho de su ámbito físico y social. Iré más allá afirmando que esta actividad es un vector de estimulación para el bebé y de aprendizaje para los padres. Es muy importante porque los padres son la clave del óptimo desarrollo cognitivo y motor del bebé. Es en la casa que encuentra su terreno de estimulación más importante, no en la piscina. Es un cuadro de estimulación privilegiado. El trabajo hecho con los profesores en piscina tendrá un impacto mucho más importante si se repite en casa con una conducta positiva de los padres. Y eso no lo digo yo, sino nuestro amado y querido sociólogo francés Pierre Bourdieu. Lo escribió en su libro Los herederos con su concepto de capital social, económico y cultural, los cuales forman las ventajas de un individuo heredadas del ámbito social. El capital social representa el entorno humano de la familia, los amigos, las relaciones profesionales. El capital económico es el patrimonio económico y financiero, y el capital cultural es la suma de los conocimientos y habilidades, los diplomas, las costumbres, la religión. Desde los primeros días de vida, los padres transmiten su capital cultural a sus hijos. El trabajo del profesor es de aumentar ese capital cultural de los padres para que lo sigan transmitiendo a sus hijos dentro del cuadro familiar. Las actividades para bebé siguen 2 hilos pedagógicos diferentes. Unas son actividades conducidas con la idea de hacer un máximo de juegos en un mínimo de tiempo. El profesor conduce toda la clase y todos los bebés hacen lo mismo. Otras son actividades libres, con la idea de proponer juegos al bebé y dejarlo seguir su ritmo. Los padres están libres de estimular a sus bebés a través de los juegos que prefieren. El profesor es solo un guía exterior. Explica cómo usar el material y cuáles juegos sirven para incentivar tal aspectos del desarrollo. Da consejos y rectifica la actitud de los padres si hay necesidades. Por su carácter de enseñanza libre y menos invasiva, he elegido esta pedagogía. La actividad acuática precoz permite incentivar varios estratos del desarrollo del bebé: su fisiología, su memoria, su cognición, su equilibrio. Sus reflejos de autodefensa cambian con el contacto regular con el agua. Son estimulaciones, como un corriente de electricidad que carga poco a poco la batería de su desarrollo cognitivo y motor. Y cuando la batería está cargada, el bebé empieza a caminar y el niño a nadar. Por eso es un trabajo a largo plazo, de varios años. Los padres que quieren que sus bebés sepan nadar intentan quemar las etapas del desarrollo infantil. Cuando hablamos del desarrollo del bebé, deben olvidar las palabras aprender o enseñar, porque como lo vimos, esas palabras no tienen ningún sentido para el bebé. La palabra más importante es estimulación, para que el bebé anticipa en el desarrollo de sus habilidades ulteriores. Habilidades como caminar, comprensión de su entorno, reflexión consciente, causa-consecuencias. Habilidades que estallarán en sus momentos críticos de su desarrollo. Y esos momentos son diferentes para cada niño. A veces escucho padres que me dicen que sus bebés van más lento que los demás. Hay que ir más lento con ellos, o al contrario, darles un boost de cocaína para activarlos. Comparan a sus hijos con los demás mientras a sus hijos les da totalmente igual. Quieren aventuras y nada más. A ese estado del desarrollo es importante estimularlo, pero a su ritmo. Cuando alcanzará sus momentos críticos, su hijo caminará, hablará y nadará. Es muy difícil anticipar estos momentos y por eso hay que armarse de paciencia. El mejor consejo que les puedo dar yo como profesor es de estimular a sus hijos con actividades diferentes, pero siempre respetando sus deseos y su ritmo. Espero que les gustó mi video. Sabemos que nadar es tan importante como caminar. Cuídense mucho. Chao.